Felipe, ¿cómo estás? La primera pregunta que a mí me nace es ¿por qué nos proponemos que este video podcast gire alrededor de la integración regional? ¿Qué será? Maxi, querido, te voy a decir algo. Mirá la frase que encontré. Estamos ¿Mm? en tiempos de desencuentros universales. Así que Traducime un poquito. este va a ser un podcast que va a estar, yo te lo quiero advertir, va a estar a ¿Mm? contramano de la moda, que es más bien desencontrarse, más bien juntarse, no, todo lo contrario, reservarse, Ah, aislarse, nacionalismo, levantemos muros, juntémonos con los que son muy, muy, muy parecidos a nosotros. bien. Y lo que está bueno como ejercicio, creo que vamos a hacer acá, que ya te adelanto que va a ser un esfuerzo bastante inútil, pero nos vamos a divertir Ujú. en el camino, es Sí, que nos va la vida en juntarnos. Y ojo, no es que me ponga poético o cantautor, soñador revolucionario. Como uruguayo, los dos no sabemos que nos va la vida juntarnos, porque nosotros desaparecemos si no nos juntamos. y somos muy Somos pocos. Yo me estoy encargando de que eso no suceda, pero no así la sociedad uruguaya. Yo te Mm. quería reconocer ese esfuerzo, Sí, porque vos estás por arriba de la tasa de reemplazo, sí. eh, y estás haciendo este streaming. O sea, el esfuerzo que estás haciendo para que sobreviva Latinoamérica es encomiable. Pero en general los números no son los tuyos, por desgracia. Le contamos Y a quien nos está mirando, Felipe, yo tengo cuatro criaturas, cuatro varones, que van de 20 años a 2 años. Entonces, me vengo forzando sin descanso, básicamente. y está por arriba de la tasa de reemplazo, que Sin duda. hay que tener más de dos. Y ya con dos no alcanza. Y que vos ves los números, y como uruguayo lo sabe, muere más gente de la que nace. Entonces, Claro. hay que juntarse como continente, primero para sobrevivir y segundo para hacer algo de fuerza. No somos actores relevantes en el mundo por separado, los países latinoamericanos. Y acá, eh, recuerdo una de las últimas cosas en las que insistía mucho el Pepe Mujica, que era, estuvimos en la pandemia en una región que puso el 30% de los muertos, siendo nada más el 6% de la población, y fuimos incapaces de juntarnos por lo menos para hacer una vaquita para comprar las vacunas. No pudimos Uf, hacer un fondo común, pasaría a comprar vacunas todos juntos, y abrimos sí. los codos, buscamos los lugares, ¿viste? Buscamos la posición y el que estuviera primero en la fila para la vacuna mejor, pero no nos juntamos ni para eso. No, ni siquiera para las vacunas y ni siquiera para tomar como decisiones políticas, en este caso relacionadas a la salud, algo que le jugaba la vida a las personas en común. O sea, jugaban competencia a ver quién tenía razón o quién tenía menos muertos. O sea, Brasil, si ponemos Brasil, Uruguay, Argentina, los tres fueron por caminos totalmente distintos. Sí, Donde y algunos, luchando, sí. decías, Maxi, dale vos. No, no, deseo que con resultados distintos, pero aparte el resultado iba variando tanto por lo extensa que fue la pandemia, que por un momento parecía que Argentina había hecho las cosas bien, como al principio, y de acá se le decía, no, fíjate lo bien que están haciendo los argentinos y nosotros no. Y después a los 4 o 5 meses se dio vuelta y Argentina era un desastre por las decisiones que tomaron, y los uruguayos estábamos orgullosos de las decisiones del gobierno, y el brasilero, en ese caso Bolsonaro, estaba como que en una isla, vivía, no le importaba Una nada a nadie, gripeciña. era una cosa. Claro. Entonces, ni siquiera ni hicimos una vaca y tampoco nos pusimos como de acuerdo un poco para ver cómo vamos a resolver esta situación o cómo vamos a salir lo más ileso posible. Yo totalmente de acuerdo contigo, creo que como individuos también nos debemos, ya en la corta, porque hay que empezar por la casa de uno, ¿viste? Por volver a unirse en los vecinos. De este lado del mundo, por lo menos, nos criamos nosotros dos, somos más o menos contemporáneos con saber lo que le pasaba al vecino de frente, de alcanzarle medio kilo de azúcar, de saber qué estaba pasando en tu sociedad, en tu comunidad que podría llegar a ser tu barrio. De saber los nombres. Producto del individualismo, producto del consumo, de estar mirando para adentro todo el tiempo, de estar atrás de la liebre permanentemente, hacen que, entre otras cosas, estemos cada vez más solos. Y no sabemos no solamente cómo se llaman nuestros vecinos, sino que tenemos cada vez menos tiempo para poder juntarnos con nuestras familias, nuestros amigos. Por eso el esfuerzo de hacer esto de pensarse es parecido, porque hemos gastado, siguiendo lo que estás diciendo, Maxi, hemos gastado mucho tiempo haciendo énfasis en lo que nos individualiza, en lo que nos hace únicos, Uh -huh. que ha estado eso, cada uno como, como unidad. Y la verdad que
Dolina lo repite mucho, un pensador argentino, filósofo, presentador de radio, demás, es un individuo no puede ser feliz en una sociedad que le va mal. Claro. Y eso lo Bueno, podemos hacer, lo podemos agrandar al continente. Un país en Latinoamérica no le puede ir bien si el resto del barrio, si al resto de los países de la vuelta le va mal. sí, claro, no, que solo no. Ahora hace poquito, no hace tanto, hubo de moda una serie en una plataforma que se llama Eternauta, que a mí, seguramente pueda generar polémica lo que voy a decir, A ver, pero, pero se ojo que soy generó, amigo de Troncoso. bueno, por eso, pero para mí es el único que zafa actualmente, lo digo con todo respeto, para todos los otros actores, pero lo que quiero decir es que se generó como un post lanzamiento de esta idea de que nadie se salva solo. Pero me pareció mucho más una idea de marketing de lo que trata la tira, porque en todos los personajes todo el tiempo intentan salvarse solo y todo el tiempo tienen algo individual que los llama para poder salvarse. Después, producto de la casualidad, terminen como medio juntos y ahí como que el discurso se da, pero no están muy juntos en realidad. Yo siento que es muy individual esa serie, pero sí el claim, yo creo que hay que utilizar a favor esas cosas. Porque se puso muy de moda, nadie se salva solo a nivel Latinoamérica, por lo menos. Entonces, Sí, político. es algo que Mujica y Petro y muchos líderes vienen diciendo hace un montón de tiempo. Pero bueno, ya cuando aparecen estas cosas que tienen una masividad importante y que llega a una cantidad de personas, está bueno aprovecharlo a favor. Entonces, yo no creo que seamos el Eternauta nosotros, pero este video podcast me parece que tiene esta humilde intención de saber el papel de América Latina y cuál es el proceso de integración. Y capaz que en una de esas podemos empezar a ordenar el caos. Pero soy del sur y vengo del sur a esta asamblea. Cargo inequívocamente con los millones de compatriotas pobres en las ciudades, en los páramos, en las selvas, en las pampas, en los socavones de la América Latina, patria común que se está haciendo. Felo, fueron muchos los discursos y las cartas de Pepe Mujica que dieron varias vueltas alrededor del mundo. Seguramente este discurso marcó internacionalmente lo que significa hasta el día de hoy José Pepe Mujica. En ese momento en vida la gente se sorprendió un poco, nosotros capaz que de este lado del mundo, en Uruguay, ya estábamos acostumbrados a estos tipos de discursos de José Pepe Mujica, un filósofo impresionante, pero que de alguna manera para el mundo lo catapultó y lo sigue catapultando, porque seguimos hablando de él y dejó como ese legado de alguna manera a nivel latinoamericano. ¿Cuánto crees que pudo haber afectado para hacer una referencia en el mundo José Mujica este discurso? Y es el comienzo del Mujica viral, que siempre fue un fenómeno extraño porque fue una persona y un político sin redes sociales, sin embargo, tenía esa carga de viralidad, principalmente por el gran poder de síntesis que tiene Pepe Mujica, y sobre todo por el priorizar el contenido a la forma. Fíjate que este discurso lo da ante una asamblea de la ONU donde suele haber discursos muy protocolares, donde se suelen cuidar las formas al extremo para no herir susceptibilidades. Está el mundo entero reunido en una asamblea, entonces hay que cuidar mucho para no herir susceptibilidades, pero a Mujica eso le importaba más bien poco, el tema de las formas, y esa autenticidad
es lo que lograba que fuera ampliamente compartido y que fuera creíble, porque la gente veía este video y le creía lo que estaba diciendo, porque además lo sostuvo después diciéndolo muchas veces más y con una manera de vivir, ¿no? Entonces, lo catapulta y le da una proyección internacional de la que él luego siguió pregonando de la misma manera. O sea, no fue que después de eso se puso una corbata y dijo, bueno, ahora soy un ciudadano del Claro, mundo, me tengo que poner claro, corbata. Él siguió claro. siempre igual. Sí, y aparte generando una credibilidad también que en el mundo sorprendía que se transformó su hogar un lugar turístico casi, de venir personas de todo el mundo, turistas, para comprobar cómo vivía Mujica, lo austero que era para vivir, con lo poco que se conformaba, con ese discurso en relación al consumo, como verdaderamente, porque también es capaz que es muy fácil, decir, hay que capaz que parar un poco el consumo, capaz que estamos atrás de la zanahoria, capaz que no nos estamos mirando, capaz que no nos estamos juntando, pero si después a los efectos, es como cuando eras chiquilín y la maestra te exigía, o en tu casa te exigían tener el cuaderno prolijo, ¿viste? Y duraba 2 o 3 días, y después cuando vas a tu rutina, terminabas medio de los chanchullos, rompiéndole ¿viste? Era medio así. Entonces, yo creo que Mujica fue fundamental, diciendo y haciendo. Y Sí, y nos dejó un utilizó, y legado déjame agregarte importante. una cosa más, que usó esa fama mundial para construir unidad continental. Si bien él hablaba mucho del país en el que vivía, en Uruguay, no dejaba de hacer un esfuerzo siempre, el máximo esfuerzo, en poder construir algo común. Y en esa chacra que vos decías, pasaban políticos de todos los pelos. Sí. Porque en un momento él logró armarse como figura casi que por arriba de las divisiones de derecha e izquierda que en el continente están muy presentes, digamos, ¿no? Pero él era capaz de ser un interlocutor válido, perdón, con gente de izquierda pura y dura, y de pronto se sentaba con los empresarios jet set, los que mueven la aguja en cuanto a comercio, y podía conversar con esos dos mundos, algo que en los tiempos que corren resulta muy extraño de poder hacerlo. El otro día escuchaba en una conferencia de que una de las últimas conversaciones que tuvo Mujica en la chacra, apoyando lo que decís, Felo, tuvo una llamada telefónica que atendió Lucía y su compañera, su señora esposa, Lucía Topolansky. Y hola, ¿quién habla? Dice, hola, sí, habla Francisco. Se encuentra Pepe, una cosa así, ¿entendés? Y Francisco, ¿qué Francisco? Y era el Papa, Francisco vivo todavía. Y Francisco. claro, tuvieron una charla increíble, dos figuras que tenían muchos puntos en común en relación a su imagen y a lo que pregonaban para el mundo entero, y lo importante que son esos líderes para poder justamente unir un papa que era de este lado de América y también siempre pregonó esta América Latina unida. ¿Cómo hacer para creernos esto que estamos diciendo también? Porque se hace muy importante, más nosotros como uruguayos que somos chiquititos, petizos, retacones, creérsela de alguna manera para poder salir al mundo y poder que nos miren desde allá afuera con otra relevancia y que no seamos el chiquito de Puchimboli, que no necesariamente todos los países tenemos que ir por esa unión, por respeto propio, pero me parece que hay que creérsela un poquito más, ¿viste? Antes, para que nos respeten afuera. Sí, y hay que trabajar la identidad común también, porque esto es algo que se lo leía a Martín Caparrós, pero que también Mujica en algún que otro discurso lo decía, y es que una vez que este continente se libera la guerra de independencia, nos pasamos 100 años construyendo identidades individuales de países separados. Y hubo que construirla porque no había, porque éramos más o menos una misma cosa bajo el dominio español, Uh pero -huh. hubo que empezar a inventarse diferentes banderas, diferentes himnos, diferentes fechas patrias, diferentes héroes, y esos son todos construcciones. Martín Caparrós dice que los países para sobrevivir tienen que vender que no son algo frágil, sino que existen y que siempre existieron,
porque hay que vender esa idea para generar una institucionalidad fuerte y una comunidad fuerte. Pero lo cierto es que son más bien pactos frágiles, dice Martín Caparrós, y yo estoy de acuerdo con eso, porque los países están, no son. Los países en algún momento se inventaron. Y pasamos mucho tiempo tratando de separarnos entre nosotros, y es por eso que es tan contracultural esto de proponer volver a juntarse. Que está bien, ahora, tanto tiempo después, no estamos hablando de dejar de lado las identidades que cada uno tiene, sino más bien en encontrar puntos comunes Claro. y tratar de borrar toda esa artificialidad que hemos hecho de por qué somos tan distintos al otro, porque de verdad no somos tan distintos, y es ahí, me parece, desde donde hay que pisar como Claro. para construir identidad. Y no tiene que depender tanto de la bandera de turno que tenga cada gobierno, básicamente. Necesitamos hacerlo por encima de gobiernos de derecha, de izquierda, de lo que sea. O sea, la función de los pueblos tiene que ser cada vez más importante. Para poder lograr esto, gobierne quien gobierne. Que sean políticas sociales que hagan que se pueda ir atrás de esta unión. Incluso Mujica alguna vez dijo que tenemos que despertar el imaginario dormido. Y decía algo así, mira. Me hago esta pregunta, ¿qué le pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes? ¿Cuánto oxígeno nos quedaría para poder respirar? Más claro, el mundo tiene los elementos hoy materiales como para hacer posible que 7.000, 8.000 millones de personas puedan tener el mismo grado de consumo y de despilfarro que tienen las más opulentas sociedades occidentales. ¿Será posible? ¿Qué me decís, Felo? Te digo que justo me agarrás leyendo a un marxista japonés. ¿Quién no ha leído alguna vez a un marxista No, yo, japonés? vos sabés que lo hago una vez por semana eso. Es recomendable, ¿no? Kohei Saito, no digan Kohei adelante de un payador, ¿No? que tiene un libro que se llama Slow Down, que es algo así como bajar un cambio, y después le pone un subtítulo académico porque por algo es un marxista japonés, El capital en la era del antropoceno, que, bueno, Saito es un filósofo, 38 años, es bastante joven el hombre, y tiene todos los casilleros, tiene todos los checks de los libertarios, todos los que odian la libertad, marxista, comunista, ecologista, y además viene y te dice, tenemos que dejar de crecer. Si queremos que el planeta sobreviva, si queremos que el medio ambiente sobreviva, tenemos que dejar de crecer. Esto no es ralentizar, no es capitalismo verde, amigable con el medio ambiente. Dice, no, ya hicimos tanto daño que si queremos recomponer hay que dejar de crecer. Y Saito propone y dice algo que también es muy mujiquista, que es el problema que tenemos actual es político, es de reparto. O sea, la riqueza del mundo, el problema que está mal repartida, no es necesario generar tanta riqueza como la que estamos generando, sino que es repartirla mejor. El problema, el gran problema, es la desigualdad. Y de desigualdad en América somos expertos porque somos el continente más desigual. Somos el continente donde hay la mayor distancia entre los que tienen más y los que tienen menos. Y en ese reparto es que hay que, dice Saito, es que hay que trabajar para dejar de lado, que no se puede vivir en un capitalismo y quedarnos solamente con lo bueno del capitalismo, eligiendo, y nos vamos y dejamos lo malo que es esto de la competencia constante y el crecimiento constante. No, dice, acá el problema es que con este sistema Sí. rompemos el mundo. Y si rompemos Bueno, el mundo, nos en acabamos. ese mismo discurso de Río, Mujica decía, hablaba del famoso estancamiento. O sea, sería tan malo, decía Mujica, más o menos por ahí. Y si volvemos a la pandemia, la pandemia fue un claro ejemplo también de estancamiento del consumo, de alguna manera, que a nivel mundial y en todos lados se veía la vegetación creciendo mucho más, ibas por una carretera y aparecían animales que hacía mucho tiempo que no aparecían, y un montón de Volvieron los cuestiones delfines a ambientales. Venecia. Claro, el mundo de alguna manera respiró, dentro de todo lo negativo que hubo, que sucedió, el estancamiento económico que surgió en casi todo el mundo hizo que
eh, veamos otras cosas que dijimos, oye, ¿qué está pasando acá? O sea, ¿qué es lo que venía sucediendo? ¿Viste? Y acá en América Latina ha sucedido también, constantemente. ¿Qué pensás en relación a esto de que venimos hablando de la unidad, de la integración? ¿Por qué nos llamamos así todo? O sea, ¿qué tenemos en común? Vos decías, no somos tan distintos recién. Cuando hablamos, ¿qué tenemos en común los latinos para juntarnos y poder defendernos todos juntos? A ver, tenemos una gran ventaja, pero es una gran ventaja en el mundo, que es que hablamos el mismo idioma. Y no es un dato nada menor. No. Mujica decía que si del Río Bravo hacia abajo, si hablamos lento, hasta nos entendemos con los portugueses. Pero hablar el mismo idioma no es changa. Fíjate que la Unión Europea, cada vez que se junta, tiene que llevar un batallón de traductores para poder traducir en todos los idiomas oficiales que tiene la Unión Europea. Asia ni siquiera tienen el mismo alfabeto. O sea, no se pueden reconocer ni las letras, y nosotros tenemos el mismo idioma. Eso es una ventaja gigante, más allá de un par que en otro programa lo podremos hablar, de un par de países que nos quedan como un poco lejos, aunque son parte del continente, Surinam, las Guyanas y algunas islas del Caribe, pero tenemos el mismo idioma, sobre eso hay que construir. Ahora bien, Maxi, lo que sí tenemos que hablar, esto te lo digo de americano a americano, de sudamericano a sudamericano, es ¿Sí? que tenemos que replantearnos el nombre. Tenemos que replantearnos el nombre. Pero Porque ¿quién nos tenemos un puso? ¿Por qué cuello. nos llamamos? ¿Por qué nos llamamos América? ¿Por qué es así? ¿Por qué es América? ¿Quién se encargó de decir qué es América, qué es Europa, qué es Asia? ¿Qué señor fue? Bueno, eso es importante, Maxi, porque el que nombra define y el que define hace el gol. Sí, Así que fueron los europeos. Y sí, nosotros sí. no dijimos nada. Era de Porque esperar. el problema es que los europeos le pusieron nombre a todos los continentes. O sea que acá podemos hermanarnos con África y con Asia y decir, vamos a hacer un reclamo común, porque si Si bien vamos está a bien, juntarnos, vamos a juntarnos de verdad. Claro. vamos a juntarnos entre todos, vamos a hacer fuerza. Eh, Porque uno dice, está bien, Europa se llama Europa, un mito griego, lo inventaron ellos, no me voy a meter si está bien, está mal, princesa fenicia, que no vivía en Europa, problema de ellos, lo eligieron ellos, se resuelven ellos. Ahora Perfecto. bien, los europeos dijeron, el sol sale por allá, vamos a ponerle Asia. Y conocían una tribu al norte de África, que era Africar, y dijeron, vamos a ponerle África a todo lo que hay para abajo. Y las demás tribus de abajo de África no tienen nada que ver con las del norte, no importa, África. En el norte hay osos polares. ¿Cómo se dice oso polar en griego? Artiqué, ártico. Bien, perfecto. ¿Y qué hay Antártida? Todo, eso. Y Bien. aunque no conocía, le ¿Y pusieron nombre. América? Y América. América no fue ni siquiera a Colón, que de última vino 3 veces, juntó la plata para hacer los primeros viajes. Sí. América fue por Américo Vespucio, un florentino de Florencia, de Firenze, que no vino nunca en los viajes de Colón, que era un tano que se dedicaba a preparar los barcos para cruzar el Atlántico. Vos tenías que preparar un barco para cruzar el Atlántico, lo llamabas Américo, a Vespucio. Lo llamabas y decía, vos preciso tanto de carne, tanto de ron, etcétera, etcétera, y el tipo te cargaba el barco. Vino un par de veces a Américo Vespucio. Una vez llegó a las costas de Venezuela. Venezuela le debe el nombre de Américo Vespucio porque vio unos indios viviendo en unas chozas por arriba del agua, con palos arriba del agua, y dijo, esto me hace acordar a Venecia, gente viviendo arriba del agua, como se dice pequeña Venecia, Veneziola, y ahí quedó Venezuela. O sea, al tipo le Ajá. gustaba ir nombrando cosas que no conocía. Era Claro. como, andaba con esa. Y la segunda vez vino a Brasil, ni se bajó, escribió unas cartas que después las agarraron unos editores, en una abadía. La abadía eran como los centros fotocopiados en Europa medieval, y a las cartas le pusieron un color bárbaro, le dieron un color a los indios, hablaron de la sexualidad de los indios, de las lindas que eran las mujeres indias, no sé qué, y quedó Américo como un héroe, no sé cuánto, todo un invento, todo un agregado a lo que había hecho Américo Vespucio, y de repente llegamos a que un cartógrafo alemán, un señor que se dedica a dibujar mapa, leyó ese cuento medio inventado, y dijo, voy a este continente, le tengo que poner América, en honor a Américo. Claro, este tipo hizo todo, este tipo. Hizo Inventó todo, le puso todo. nombre Claro, acá, cosas. Y claro. Américo Vespucio no sabía ni que había llegado a un continente nuevo, él estaba convencido que era Asia, porque no era un gran cartógrafo Américo Vespucio. Pero la cuestión es que cartógrafo alemán le puso Américo, y después, 3 siglos después, cuando vinieron historiadores y dijeron, vos, vamos a revisar esto de América, ya era tarde, ya todo el mundo le decía América, América, y no pudimos echar para atrás. Entonces, nos terminamos llamando así por un tano que vino 2 veces, que nunca se bajó, quedó en las costas de América,
Y así quedamos. 300 años después, alguien dijo, vos, vamos a revisar. No, ya era tarde. América para todo el mundo. Nos pusieron América Latina, porque no fuimos capaces de darnos un nombre a nosotros mismos. Por ejemplo, los amazónicos, de la Amazonia. Porque es cierto que hay un fuerte tronco inmigratorio de España, de Italia, del Mediterráneo. Pero ¿dónde quedan los pueblos indígenas? ¿Dónde quedan las masas de morenos que se le robaron a África para que trajeran su pena alegre, contagiosa, a este continente? Yo creo que está muy bien la búsqueda de encontrar, por lo menos la búsqueda, el ejercicio de pensar un nombre propio, un nombre que nos identifique más que este de Claro. América, que, como te decía, en realidad lo pusieron, pero hubo que construir el porqué de esa América, porque no, la verdad que es todo construcción. Entonces, esa búsqueda de pensar algo que nos junte a todos, o incluso un nombre que debe ser de las cosas más difíciles, vos que haces inglés, está bueno el ejercicio de pensar algo que nos salga a nosotros, desde el propio continente. Claro. Bueno, por ejemplo, Petro también hizo referencia a esto y puso un tweet, capaz que lo podemos ver ahora un poquito, que decía, lo voy a leer textual, ojalá América Latina Dale. algún día tenga himno, ojalá América del Sur se llame algún día Amazonia. Ahí, viste, él ya me da un poquito más para adelante a mí con el tema del himno. Como que himno, jingle, le llamamos como sea. Ahí aparecía justo el tweet que hacemos referencia de Gustavo Petro. Y la Amazonia no solo como un elemento climático central para nosotros, porque ¿por qué? ¿Por qué se le ocurrió a Mujica este nombre, o en este caso a Petro? Para el mundo entero, ¿viste? Sino también como centro de una cultura, porque culturalmente es algo que nos une increíblemente como compartimento con varios países y como tierra en disputa también en el marco de esa lucha que tiene como protagonista ese progreso que de alguna manera se lleva todo por delante. Sin duda, la historia del Amazonas se puede resumir la historia del continente, porque ahí está todo, lo que vos planteabas, Maxi, desde los indígenas tratando de sobrevivir, Yo vendría a como ser la nosotros. parte indígena de nosotros, claro. Eso está Después, clarísimo. claro. Mira, tengo una cicatriz acá en el cuello, tengo cosas que. Sí. Tengo algunas De un, de, un, estatuillas ahí de un que son medias jaguar, de un indígenas. jaguar Sí, amazónico, ¿no? Sí, 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 una sí. punta de flecha. Y luego eso, la selva resistiendo el avance de las plantaciones, ¿no? El cambio de época, los esclavos que llegaron, porque no hay que olvidarse que esta América mestiza que somos ahora es indígena, es europea y es los millones de esclavos que vinieron durante la conquista y que han hecho comunidad también acá. O sea, eso es lo que hay que pensarlo también así, Maxi. Somos un continente mestizo y nos tenemos que sentir orgullosos de ser mestizo, porque durante también mucho tiempo se ha construido sobre lo bueno que es la pureza. Y nosotros me parece que América tiene para ofrecerle al mundo ese discurso de decir, hey, lo mestizo funciona y funciona muy bien. Y acá lo sabemos porque hemos construido un continente alrededor de ese mestizaje. Y eso también es algo que va muy en contra del discurso que hemos estado escuchando todos estos años, estos últimos años, Sí. sobre no mezclarse, justamente. Bueno, No en mezclarse. relación a ese discurso, en marzo de 2023 en Brasilia, un seminario sobre democracia, integración regional y lucha contra el neofascismo, organizado por la Confederación Sindical de las Américas, Mujica decía algo así también, Felo. Con la Amazonia vivimos o morimos. Somos fatalmente dependientes de la historia de la Amazonia. Vivimos en el devenir de los grandes ríos que nacen ahí. La humanidad se ha transformado en un agente geológico, compañero. Y todavía los humanos no tenemos políticas para el mundo. La política internacional es la proyección de los intereses nacionales
de los grandes países. No hay una política para el mundo. Hace más de 30 años que sabemos lo que hay que hacer, nos lo dijeron en Kioto y no lo hicimos. No fracasó la ciencia, está fracasando la política. Bueno, viste que escucharlo es impresionante. A mí un poco me emociona y todo el tiempo te hace como reflexionar. Y uno reflexiona re poco durante el día. Y Mujica tiene esa cosa de, por ejemplo, conectar estos temas tan relevantes para la humanidad con el papel de la política internacional. Cuando uno habla de política internacional, esto lo digo yo por mí, siempre cree que es algo complicado o es algo difícil de entender o cómo poner, y en realidad lo dice la palabra, o sea, es la política del mundo, cómo poder hacer políticas internacionales para que el mundo funcione un poquito mejor. Y para eso obviamente hay que saber de qué está pasando en otro lugar, interesarse por qué está pasando con lo del vecino, con lo que arrancamos al principio, ¿no? Con un poquito más arriba, con el medio, y bueno, se hace fundamental, ¿viste? Él tira mucho concepto. Cuando habla de Kioto, habla del protocolo de Kioto del 97, que es cuando casi que por primera Me vez la importa un comunidad Kioto, me internacional. importa un Kioto lo que me vas a decir ahora, ¿entendés? Te diría, por ejemplo. Cuando la comunidad internacional dice, vos, hay que bajar la emisión de gases. O sea, que él te dice, vos, desde el 97 nos están diciendo lo que hay que hacer y no podemos, por eso es un problema político. Y eso que habla de la política internacional como la proyección de los intereses nacionales de las grandes potencias, que es tal cual, o sea, los que dictan el orden del mundo son los grandes países, y por eso, Maxi, nos tenemos que juntar, porque el único gran país de este continente es Brasil, el resto ni picamos en el concierto internacional, y por eso hay que juntarse. Por eso Europa es relevante, porque es Europa, porque si cada uno de los países europeos fuera con una política diferente, tampoco incidiría a nivel mundial. Y esto de no tener política a nivel planeta es un tema. Y además, sí, es un tema muy relevante porque el orden internacional que nos dimos como humanidad luego de la Segunda Guerra Mundial, lamento decirte, Maxi, no sé si estabas enterado, pero está en las últimas. Si es que ya no se despidió. Entonces, estamos en tiempos donde si uno sigue un poco las noticias internacionales puede darse cuenta que el mundo está un poco loco, está un poco caótico, no entendés por qué hay tanto conflicto en la vuelta. Y es que, muchos lo señalan, estamos ante un cambio de era. Y en ese cambio de era hay que preguntarse cómo América Latina qué rol queremos jugar. Porque el orden internacional comandado por Occidente, sobre todo Estados Unidos y Europa, ya no está más. Entonces van a venir cosas nuevas y nos tiene que agarrar juntos esas cosas nuevas porque si no vamos a seguir bajo los intereses que nos dictan desde otro lado porque tienen o la fuerza de población o la billetera más grande o la capacidad de juntarse o la capacidad de tener armas nucleares o armas de lo que sea con la que poder dictar Bueno, los caminos del pero mundo. Fero, yo me pregunto, más o menos de acá sabemos quiénes son los países, las potencias que tienen armas nucleares, cómo Estados Unidos sigue siendo el país con mayor cantidad de armas en general, cómo China está dando la pelea por otro lado, como que no muestra mucho eso, pero las políticas económicas y todo. Nosotros acá, como región, en este contexto, para rescatar, ¿cómo hacemos para mirarnos como bloque? ¿Qué es lo que tenemos para mirarnos? Primero, lo que se me ocurre pensar es que dependemos mucho de Brasil por ser el hermano más grande. Sería como que provechoso aprovechar esta oportunidad, que está Lula de presidente, que tenían una afinidad muy grande con Mujica, era como una especie de ministro de Relaciones Exteriores, Mujica un ministro de cartera honorario, como una cosa así, Sí, porque sin lo cartera, escuchaba un ministro mucho. sin cartera, sí. Claro, un ministro sin cartera. Pero ¿qué hacemos nosotros? O sea, ¿cuál es nuestro peso? ¿Qué peso podemos tener frente al mundo? Porque nos juntamos. ¿Y qué tenemos? ¿Qué le damos al mundo? ¿Con qué nos defendemos? Bueno, al mundo le damos, para empezar, una región que no se pelea entre países. Nos peleamos cada uno dentro de los países, está bien, es una zona donde hay violencia dentro de países, pero no nos peleamos entre países y eso a nivel mundial no es poca cosa, porque te habrás dado cuenta de que la vecindad entre países en el mundo está complicadísima. Lo otro es que somos un país, ya estoy hablando, mira, ya me puse en la camiseta, somos un país como latinoamericano que somos, Como Amazonia que somos. como Amazonia que somos, con mucho recurso natural, con mucho alimento y con mucha agua,
que no son cosas que abunden en otras partes del mundo, sin lugar a dudas. O sea, hay mucho verde y hay muchos animalitos que comen ese verde de arriba. Eso también es importante. Y eso es algo que el continente puede ofrecer. Y después, vuelvo a insistir en la idea esta de mestizaje, el ser herederos de culturas tan distintas como la europea, como la indígena o como la africana. Eso nos tiene que hacer poder hablar con mucha gente en el mundo. Y creo que por ahí tendría que venir lo que hay que ofrecer al mundo, pero sobre todo lo que tenemos que ofrecernos nosotros, porque también lo decía Mujica en otros... Nos vamos a decir, como decía Mujica, creo que lo vamos a decir durante todo lo que dure Y lo que pasa es que es una piedra fundamental en esto que se está intentando, que nosotros, de verdad, no creo que logremos mucho, pero sí nos interesa y hay que empezar con una gotita, de a poquito, todos sumando lo que más se pueda, me parece que lo tenemos que hacer y humildemente desde este lugar es lo que vamos a intentar. Porque a mí lo que me... Perdona que te interrumpa, Felo, pero sí, dale. dos cosas que para romper un poco con todo esto de lo que venimos hablando en todo este rato, es que tenemos que romper con el individualismo, básicamente, a nivel latinoamericano, pero sobre todo desde lo individual, valga la redundancia, y sostener la integración. O sea, ¿cómo lo podemos llegar a hacer? Es conversando con las personas que no necesariamente tenés que estar de acuerdo, no hay que estar absolutamente de acuerdo en todo, coincidir en todo, va a ser la única manera de verdaderamente poder intercambiar y discutir, que no sea una bandera la que nos separe, y por otro lado que sean pueblos atrás de los procesos de integración, que no sea sola cosa de gobiernos y diplomáticos, porque los gobiernos y los diplomáticos tendrían que, están de turno, y si los pueblos básicamente están unidos en todo este camino que estamos intentando y nosotros ya nos sumamos y somos parte, me parece que ahí va a estar el secreto. Totalmente de acuerdo, Maxi. Incluso yo te quiero confesar algo en materia individual. Este camino que se llama video podcast, a mí me sirve mucho de excusa para ponerme a leer sobre temas que históricamente he venido relegando por leer otros, digamos. Claro. Porque, y a mí aprender, porque nunca leí, y ahora voy a aprender contigo, ¿entendés? Para mí es una posibilidad enorme. Bueno, Mujica, y vos voy a decir, este fanático de Mujica, ahí bueno, sí. Agárrese de las cosas que tenemos, agárrese de las cosas que tenemos en común, decía. Pero, porque es eso, hay que agarrarse de lo que uno tiene en común, no estar tanto pensando en la diferencia con el otro. Y yo sostengo que hay que empezar por la casa, hay que empezar por el vecino, por acá, para empezar y para afuera, y poder verdaderamente que esto, de alguna, eso, despertarse, ¿viste? Sacarse un poquito la bendita, la venda que tenemos esa del consumo permanente y utilizar los medios de comunicación modernos, como este que estamos haciendo, no solamente para comprar, no solamente todo el tiempo para estar consumiendo, sino para charlar un poco de lo que nos está pasando. A mí me gusta, recojo el guante, Maxi, conversémoslo, busquémoslo, busquemos las cosas en común que tenemos y por un streaming que no grite y que no se haga viral por andarse peleando. Si nos peleamos nos ponemos de acuerdo antes, lo actuamos, obvio, hacemos algo. Obvio, va a ser todo actuado, básicamente. Yo creo que tenemos que seguir intentando ordenar el caos más adelante, y esto también, ¿sabés qué nos permite, Velo? Por ejemplo, a mí aprender de vos un montón, también de mirar para afuera, porque para poder unirnos nosotros y estar juntos y hacernos respetar, tenemos que saber qué está pasando. Y no en todos los países sucede eso. Acá en Uruguay, por ejemplo, que es de lo que podemos hablar, no sabemos mucho qué está pasando en Venezuela verdaderamente, qué está pasando en Colombia, qué está pasando entre nosotros mismos, y después para afuera también, ¿eh? ¿Qué pasa verdaderamente en Europa? ¿Qué pasa en Asia? ¿Qué pasa en África? No tenemos el tiempo para informarnos de eso, y la información, la buena información, y en eso se encarga el señor Felipe Fernández, va a ser clave para nosotros poder intercambiar, charlar, saber de qué está pasando, y en una de esas intentar ordenar un poquito este caos.